Hola chicos, ¿cómo están? Pues bueno, en el tema del día de hoy vamos a ver precisamente conocer lo que es un periódico, de qué manera vienen escritos, qué tipo de texto es, qué conforman o cuáles son las características de un periódico. Pues bueno, nosotros ya anteriormente habíamos visto pues precisamente en dónde podemos encontrar noticias, ¿no? Habíamos visto que los podemos encontrar en internet, en páginas, no sé, a lo mejor cuando nosotros estamos así navegando en Google o incluso en un periódico. Entonces en esta ocasión vamos a explicar de manera breve cómo se conforma y qué características tiene un periódico. Y pues bueno, para empezar nuestro tema se llama revisando los periódicos. Y pues bueno, para esta actividad vamos a necesitar de un periódico. En esta ocasión te voy a pedir que compres un periódico, pues digamos de alguna manera un poquito más formal o un poquito más pues centrado hacia las noticias. Yo en esta ocasión no pude encontrar un periódico como tal con estas características que te acabo de decir, pero pues bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos. De hecho, tú te vas a dar cuenta que los periódicos que son como buenos o que son como más serios, pues cuestan un poquito más de dinero. Entonces, no te preocupes si tú no tienes ahorita, porque conocemos pues las dificultades económicas que ahorita tenemos todos en casa. Entonces, no te preocupes si no tienes este periódico, pues podemos trabajar con cualquier otro que tú tengas en tu casa. No importa si es de hace un mes, de hace un año ese periódico. Lo que importa es saber lo que hay dentro de ese periódico, cómo está conformado. Entonces, si tú tienes ya uno en tu casa, procura que esté completo porque vamos a estar revisándolos. Entonces, si llega a faltar alguna hoja o alguna otra cosa, pues no nos va a servir mucho. Y pues bueno, entonces ahora sí, te decía que si tú tienes uno en casa, pero puedes ocupar. Si no, podemos comprar uno en la esquina que tengamos en un puesto de periódicos. Y pues yo te decía que el precio influye mucho en la calidad del periódico, porque los periódicos precisamente que son como más serios o un poquito mejores cuestan alrededor de los 20-25 pesos. Y pues bueno, uno que está más o menos pues te va a costar 8 pesos, 5 pesos, 10 pesos. Y de ahí ya vemos algunas, pues una variedad muy grande de dinero, y de eso va a depender la calidad de nuestro periódico. Pero bueno, vamos a trabajar con el que hayas conseguido, con el que tengas en tu casa. Y pues la primera característica es que un periódico, o bueno, las noticias que encontramos en pues son un texto expositivo. ¿Qué es un texto expositivo? Pues es precisamente dar a conocer una información de la realidad de forma objetiva. ¿Qué significa objetiva? Que te va a relatar las noticias tal cual sucedieron los hechos. Es decir, que no va a ser a lo mejor como un artículo de chismes, ¿no? Que a veces en los chismes nosotros, bueno, cuando los leemos o los escuchamos, siempre te dan como su punto de vista de ellos o lo que ellos creen. Pero en las noticias no sucede esto. De hecho, a lo mejor cuando tú has visto noticias o escuchado en el radio algunas noticias, te describen tal cual sucedió el hecho, ¿no? Supongamos como ejemplo lo que pasó el día de ayer, que pasaron mucho en las noticias, que había explotado una pipa de gas cerca del mercado de Jamaica, ¿no? Te explicaron qué fue lo que sucedió, si hubo heridos, si no hubo heridos, en dónde pasó, a qué hora, en qué calle, por qué sucedió esta explosión. Y pues bueno, eso es de manera objetiva, porque te relataron tal cual sucedió ese hecho. Ahora sí, vamos a ver cómo está organizado un periódico. Pues bueno, primeramente nosotros cuando vemos un periódico, incluso cuando tú a lo mejor has encontrado hojas, no sé, así regadas en la calle o en tu casa, o lo hemos visto cuando pasamos en algún puesto de periódicos, siempre lo que resalta mucho es el nombre del periódico. Algunos se van a llamar Reforma, otros a lo mejor el Metro, y pues bueno, La Jornada. Son algunos ejemplos que a mí ahorita se me ocurrieron. Entonces, eso es lo primero que a veces va a resaltar mucho, para que nosotros, aunque no lo estemos leyendo el periódico, lo ves a lo lejos y te va a llamar la atención.
Entonces el primero es el nombre del periódico. La segunda es fecha y otros datos que traiga el periódico. Esto es principalmente en la portada, esas tres características. Y pues bueno, la fecha de qué día es ese periódico. De hecho, otro dato que se me ocurre, pues puede venir el precio. En algunos te manejan el clima, en otros te manejan, no sé, unas noticias que son como que ponen en primera plana, es decir, que son como relevantes, importantes, que te pueden llamar la atención a ti como lector. Y la última, que son fotografías que ilustren, es decir, si hay fotografías en ese periódico que te ilustren precisamente esa noticia que está como resaltando o que a ti te interesa leer. Ahora sí, vámonos por la parte interna, es decir, las secciones. El periódico que nosotros elijamos, sea sencillo o uno más complejo como fueron los que te dije, todos tienen estas características y precisamente tienen secciones. Estas secciones, digámoslo de alguna manera, que son como apartados que vamos a encontrar en nuestro periódico. Entonces, estas interna quiere decir que los encontramos dentro del periódico, no por afuera. Recordemos que estas tres características que yo te di las encontramos por afuera y estas las vamos a encontrar por dentro. Ahora sí, va a haber secciones de política, es decir, que te van a hablar sobre, pues a lo mejor algunas leyes, a lo mejor del gobierno, cosas así. De economía, pues precisamente de cómo estamos monetariamente, es decir, de dinero, tanto a lo mejor aquí en el país como en otros lados. Y de mundo, esto quiere decir, aquí yo lo puse como mundo, pero a veces lo encontramos internacional. Internacional y de mundo es lo mismo, quiere decir que son fuera de nuestro país. Entonces puede ser a lo mejor no sé, en Canadá, en Europa, en Asia, no sé, así se refiere a cualquier otro país o otra parte del mundo. Te digo, lo encontramos como mundo o internacional. Otra sección es estados. Aquí no se me ocurre de qué otro nombre le ponen, pero básicamente estados son, por ejemplo, nosotros estamos en la Ciudad de México. ¿Qué otros estados nosotros pues están dentro del país? No sé, Veracruz, Puebla, Sonora, Chihuahua, Nuevo León. Entonces aquí van a ir de otras partes, pero dentro de nuestro país, es decir, dentro de nuestro territorio. Y pues bueno, otra sección es la de deportes, que a lo mejor pues a muchos de ustedes les llama la atención esta sección. Cultura, que a lo mejor ahí podemos encontrar la sección de películas, de obras de teatro, de cine, de música. Entonces todo eso va a ir en la cultura. Otro son artículos de opinión, que es donde expertos te van a hablar de cierto tema y ellos te van a dar precisamente su opinión, su punto de vista acerca de un tema que a lo mejor es importante ahorita, bueno, o en ese momento, para la sociedad en general. Otro que tenemos es editorial, eso ya es específicamente del periódico, una sección que a lo mejor ellos lo pongan. Y aquí yo puse otros. Esto quiere decir, a lo mejor hay una sección, siempre esa la encontramos, la sección de entretenimiento. Entretenimiento a lo mejor podemos encontrar lo de los horóscopos, crucigramas, sopa de letras, no sé, o algún otros juegos o algo que te entretenga, ¿no? Y pues bueno, otras secciones que a lo mejor podemos encontrar son espectáculos, que ahí son como lo de los chismes, cosas de esas. Otra sección pues pueden ser anuncios, que a lo mejor ahí están vendiendo casas, incluso ahí llegan a vender animales, o cual no hagan, pero bueno, ahí los ponen, venden animales, casas, terrenos, no sé, venden muchísimas cosas y ahí esa es una sección que también hay en el periódico. Ahora sí, yo aquí tengo como ejemplo un periódico, precisamente yo fue el que pude conseguir, el que tenía uno ahí en mi casa. Entonces es precisamente lo que yo te comentaba. Nosotros vemos aquí en la portada, vamos a ver las características que yo te dije.
El primero fue el nombre del periódico. Y pues sí, aquí tenemos en grande el nombre del periódico, que se llama Metro. Fecha y otros datos. Este sí tiene fecha. Aquí la tiene, dice 19 de enero. Y bueno, aquí otros datos que viene es que este periódico es de la Ciudad de México. Dice lectura de la gran ciudad. Ese es como su eslogan. El eslogan es como una frasecita que a ti te va a llamar la atención, que ellos ocupan como para atraer más gente que los lea. Y pues bueno, ahora sí, la siguiente característica es que fotografías que ilustren. Aquí tenemos muchas fotografías que están ilustrando. Y esta es la primera plana que yo te decía. Son como lo que te decía, que son noticias importantes o resaltantes para la sociedad. Entonces aquí lo pusieron en primera plana para atraer la atención precisamente de la persona, del lector que quiera leer el periódico o bien la noticia. Ahora sí, y pues bueno, las secciones que yo te decía, mira, por ejemplo, aquí ya viene en grande, dice seguridad. Esa yo no la puse, pero entra en la categoría de otros, ¿no? Porque te digo que cada periódico va a depender, pues, de las secciones que le ponga a su periódico, pero estas son como las más importantes o las principales que podemos encontrar en un periódico. Bueno, entonces aquí arribita sigue diciendo la sección del periódico. Y aquí encontramos todas las noticias que son precisamente de esa sección. Ahora vamos aquí, otra sección que dice ciudad, que sería lo mismo que a lo mejor en estados. Entonces aquí ciudad se refiere a precisamente aquí en la Ciudad de México, no fuera de. Entonces aquí seguimos encontrando la sección en la parte superior del periódico. Ahora sí, aquí tenemos la otra. Se empieza desde aquí. La otra sección, nada más que aquí no la pusieron en grande, pero aquí arribita la encontramos y dice nacional, que es lo mismo que estados, es decir, nacional quiere decir que es en el país. Y pues bueno, nada más fue una hoja. Aquí está la sección de opinión, que es la de artículos de opinión, nada más que aquí no le pusieron artículos, solamente le pusieron opinión. Y bueno, está aquí en la parte de arriba. Y aquí están las noticias o las notas. Y ahora sí, aquí está lo que yo te decía, otra sección. Dice avisos de ocasión. Así se llama la sección, o bien avisos. Mira, aquí está en grande, que es el ejemplo que yo te pone aquí de otros. Aquí tenemos otra sección que se llama show, o que es lo mismo, espectáculos. Igual lo tenemos aquí en la parte de arriba. A ver, vamos a ver otra. Aquí está, por ejemplo, lo de entretenimiento que yo te decía. Viene un crucigrama, aquí te manejan un sudoku, vienen los horóscopos y aquí una sección rápida, ¿no? Para leerlo. Pero eso es más o menos lo de entretenimiento. Y pues bueno, ya llegamos a la sección de deportes. Aquí está en grande. Y pues bueno, esas son todas las secciones que vienen en este periódico. Y de aquí es lo que yo te decía, que dependía mucho el precio. Este trae relativamente muy poquitas secciones. Nos faltó de hecho economía, lo de mundo, o sea, qué está pasando en otras partes del mundo. Nos faltó cultura y pues lo de editorial, ¿no? Entonces, las actividades, ya para terminar este video, son precisamente, primera actividad, conseguir un periódico. Ya te di varias opciones, entonces esa es la primera, conseguir un periódico. La segunda es que lo revises, le des una ojeada, veas si cumple con estas características, qué otras secciones tiene. Entonces esa es la segunda. La tercera va a ser precisamente, yo te voy a poner un cuadrito en la actividad que tú vas a realizar, o bueno, en el documento que te voy a mandar. Ahí te voy a mandar un cuadro. Este cuadro yo voy a poner en la primera columna características y voy a poner estas características que yo te acabo de decir. En la segunda columna me vas a escribir, o bueno, puedes dibujarlo. Si tiene, por ejemplo, yo te pongo la característica de fotografías. Entonces tú dices, pues bueno, en mi periódico no había fotografías. Entonces, por ejemplo, viene el nombre del periódico, tú ya lo revisaste y dices,
sí tiene, y ponemos una palomita. Fecha y otros datos, sí tiene también mi periódico. Y llegamos a lo de fotografías, ¿no? Que te decía, y tú dices, no, pues no, mi periódico no tiene fotografías. Entonces ponemos un touch. Eso es lo que vas a hacer en la segunda columna. Pone palomita si lo tiene, o bien un tachecito si no lo tiene. Y para la tercera columna de la tabla me vas a escribir el título, es decir, un ejemplo de esto, como ahorita yo ya lo hice. Nombre del periódico pusimos, por ejemplo, que sí tiene. Entonces después el ejemplo o lo que sí viene, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pues mi periódico es del Metro y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primera columna, características. Segunda columna, poner si lo tiene o no lo tiene. Y tercera, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer en el caso de las secciones? Por ejemplo, que mi periódico sí tenga la sección de, por ejemplo, de deportes. Yo digo, pues sí tiene deportes. Y un ejemplo, a ver, aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, uno se llama Agarran vuelo, una noticia. Entonces ahí en la tercera columna yo voy a poner Agarran vuelo. Es un ejemplo que yo vi en mi periódico. Ahora, ¿qué pasa con los que no tengan mi periódico? Pues bueno, en la tercera columna no voy a poner nada, ¿verdad? Porque no lo tiene. Y voy a poner una sección, o bueno, voy a poner ahí en la tablita que te voy a enviar, voy a poner un cuadro en blanco, porque no voy a poner otros, ¿verdad? Entonces yo voy a poner ahí un cuadro en blanco para que tú escribas qué otra sección viene en tu periódico. Por ejemplo, yo en mi periódico encontré entretenimiento. Yo encontré entretenimiento, entonces eso yo lo escribo en la primer columna. Y ya obviamente las otras dos, pues si tú lo pusiste, porque sí lo tiene tu periódico. Y pues bueno, entonces estas van a ser todas las actividades de hoy, solamente son 3. La primera, conseguir un periódico. La segunda, revisarlo. Y la tercera, pues llenar tu cuadro, que pues obviamente ya te voy a enviar ahí en tu documento de las actividades del día de hoy. Y pues bueno, esto sería todo por el video. Recuerda que estamos haciendo el reto de leer 15 minutos diarios. Yo les decía que podía ser un libro que tú tengas en tu casa. De hecho, puedes conseguir un libro en internet, en esos de PDF, y lo puedes leer ahí en tu teléfono. También les decía que si no tienes algún otro libro o no tienes dónde conseguir, pues puedes utilizar tu libro de lecturas. Recuerda que son 15 minutos diarios, comenzamos el día de ayer, así que no te preocupes si todavía no los inicias, nos podemos poner al corriente poco a poco. Esto va a ser de manera diaria y el día lunes vamos a estar platicando entre todos qué fue lo que leíste, qué fue lo que no te gustó, qué fue lo que sí te gustó, que a lo mejor tú quieres recomendar algún libro, quieres recomendar algo. Y pues bueno, lo estaremos ahí comentando en la clase. Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy. Recuerda que si tienes alguna duda me puedes ahí mandar un mensaje y te estaré ayudando. Nos vemos en el próximo video. Adiós.